Vamos a continuar el día de hoy con nuestra primera mesa y vamos a aprovechar claramente que tenemos tan distinguidas personalidades para que nos platiquen un poco de la experiencia y podamos compartir lo que ha venido siendo. Paco, te vamos a agradecer. Hace aproximadamente, pues el tema de firma electrónica que le da vida a la factura electrónica nació ya hace más de 9 años, obviamente. Tú recordarás que en aquellas épocas estábamos hablando de lo que podía representar contar con firmas electrónicas y que la gente se acercara a las locales para poder darse de alta. Al día de hoy, me estaba comentando Fernando, que está aquí con nosotros, que Aristóteles, ustedes ya tenemos en México, porque quisiera decir que es un activo de la nación a final del día, ya tenemos 7 millones de firmas electrónicas registradas. 7 millones de personas, empresas físicas y morales han participado. Paco, ¿por qué no nos compartes un poco lo que, desde esa visión que se tenía en aquel momento, el buscar este concepto de la firma electrónica para poder facilitar procesos donde la gente no tuviera justamente que acudir al local, porque la firma en sí misma no era un objetivo, sino realmente facilitar ese acercamiento, pero garantizando que la persona del otro lado de la computadora fuera quien era? ¿Nos pudieras platicar un poquito? Bueno, como bien dice Javier, no se trata más que de un medio, pero un medio importante para empezar a simplificar y, como mencionó también el jefe del SAT, ahorrar en costos y facilitarle la vida a los contribuyentes, algo que ya estamos observando. Cuando vamos a un restaurante hoy, el restaurante no nos entrega una factura, nos la manda por correo electrónico. Cuando vamos al médico, yo a estas alturas ya voy con alguna frecuencia, también el médico nos manda la factura electrónica por correo electrónico. Bueno, no la factura, pero el comprobante que necesitamos. Y para propósitos de empresas, la cantidad de papel que tenemos que almacenar o que teníamos que almacenar, los problemas de seguridad, de conservación, de cumplir con Aristóteles, teniendo la información, los documentos, se facilita de una manera verdaderamente asombrosa cuando se cuenta con los medios electrónicos, en lugar de tener que andar recuperando papel. Un esfuerzo que hicimos en la Secretaría para concentrar archivos fue un esfuerzo de archivos de papel. Los archivos estaban en los corredores, daban un espectáculo verdaderamente deplorable, pero seguían siendo archivos de papel, aunque los llegamos a concentrar en unos búnkers para que fueran fácilmente recuperables y estuvieran organizados y limpios. Eso ya no es necesario, ya desde el punto de vista de la estética, pero también de costos y también de operación, pues tenemos una simplificación impresionante. Y haciendo un poco de historia, así como la que estaba haciendo el jefe del SAT, que es una narración interesante de cómo ha evolucionado la tecnología, pues en México hemos sido bastante adelantados en el aprovechamiento de la tecnología de la información. Lo que tenemos que hacer ahora, después de esta historia tan interesante que ha vivido el país, es hacerla extensa y aprovecharla. En México empezamos antes que, yo diría que cualquier país emergente y que muchos países desarrollados, con el registro electrónico de valores. Las transferencias en México de los CETES, de las acciones y de otros valores se empezaron a hacer en el Indeval cuando en países desarrollados eso no existía. En México se tuvo el sistema de pagos de alto valor, el SPEGUA, cuando muchos países, yo recuerdo que nos asesoraban los canadienses, nos dieron un buen apoyo, pero acabamos antes que ellos, acabamos posiblemente un par de años antes que ellos. Es más, lo hicimos en un tiempo verdaderamente asombroso, fue en el orden de unos 6, 7 meses que echamos a andar el SPEGUA. Ahora existe el SPEI, los sistemas que permiten a través de los teléfonos inteligentes hacer transferencias, recibir dinero, hacer pagos, se facilitan porque hay una interoperabilidad que permite el sistema de pagos de bajo valor que desarrolló Banco de México, que es el SPEI.
Esa interoperabilidad sería bueno que existiera también a nivel de los mismos desarrollos de software de los teléfonos, pero es un hecho que independientemente de que eso se logre, que en algún momento se va a poder hacer de esa manera, ya existe algo que, y repito, es muy interesante desde el punto de vista de lo que ha podido lograr nuestro país, que se puede hacer a través del sistema de pagos de bajo valor y se puede hacer en un tiempo muy corto, se puede hacer con seguridad y se puede hacer con rapidez. Y lo hacemos todos los días independientemente de que usemos el teléfono móvil de Telefónica, por supuesto, porque con nosotros quién sabe si la información esté pasando. Claro que los que usan otros teléfonos, que quién sabe dónde vaya a dar su transacción. Pero todo esto necesita, como bien lo dijo el jefe del SAT, como lo ha dicho el secretario de Hacienda, como lo ha dicho nuestro presidente, necesita difundirse y aprovecharse. Yo creo que para eso estamos aquí, porque tiene un potencial que no hemos acabado de aprovechar. Ahí está la tecnología, ahí están los medios, ahí están los desarrollos y ahora pues vamos haciendo un esfuerzo para que empresas y particulares podamos aprovecharlo. Es verdaderamente fácil y rápido cómo esto se puede asimilar y se puede utilizar. Es más rápido, más fácil y más seguro de lo que era el papel. Parece mentira, pero cuando esto empezó, teníamos todos la gran preocupación de qué tan seguro era un registro electrónico en comparación con un papel que traía una firma. Al principio, cuando se empezaron a promover las reformas legales que permitieron esto, recuerdo que algún legislador por ahí medio despistado se preocupó por la inseguridad que para él representaba este medio electrónico y quiso proponer, afortunadamente no le hicieron caso, que todas estas transacciones electrónicas además fueran objeto de una impresión. Bueno, no le hicieron caso, no tenemos que enfrentar semejante reforma, pero les da una idea la forma como reaccionó en aquel momento un miembro de nuestro Congreso, pues la forma como pensaba mucha gente, sentía cierta inseguridad. Ya no la tenemos, al contrario, ya nos damos cuenta que tener la información en servidores, y si esos servidores además están en la nube, ya ni siquiera los tenemos que tener en nuestras computadoras o en nuestros teléfonos o en los servidores de las oficinas, pueden estar en la nube. Así empezó el SAT fue de los primeros usuarios en México de la nube. El SAT primero lo hizo a través de una computación distribuida, después cuando se tuvieron los medios de telecomunicaciones más avanzados, se concentró todo, y se concentró todo en la nube. No se llamaba la nube, me parece un término bastante poético y bonito decir todo está en la nube. Lo que se hizo en aquella época fue mediante una VPN, una red privada, concentrar todas las computadoras en un solo lugar, en unos servidores que están en Monterrey. Hay otros, creo que te los vas a traer de Querétaro para acá, pero que estaban en aquel entonces en Querétaro como respaldo, y todo se concentró en un solo lugar. Bueno, lo mismo estamos haciendo las empresas. Tenemos nuestra información en servidores remotos que están por ahí. Alguna de nuestra información está en Miami, otra información nuestra está en Chile, otra información nuestra está en Ixtlahuaca, en el Estado de México, y pues podríamos incluso, como algunas empresas, simplemente descansar en Microsoft o en Google, y Bancomer lo está haciendo, o BBVA a nivel mundial, está utilizando la nube de alguna de estas empresas internacionales. Entonces, no necesitamos ni siquiera para muchos propósitos tener servidores, y lo podemos hacer con gran seguridad. Muchas gracias, Paco. Vamos a aprovechar también aquí la presencia de Víctor Manuel González, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Víctor, la situación que tenemos en México a nivel de competitividad, tú estás representando aquí a muchos directores de finanzas que están teniendo que hacer cosas aceleradas, las empresas tienen que hacer cambios para mejorar la productividad, y obviamente el tema de factura electrónica está embebido dentro de las mejoras que hacemos todos los días.
tenemos una cantidad de relación de cliente-proveedor, de procesos que estamos llevando a cabo y como bien nos comenta Paco, nos tenemos que optimizar. Aprovechamos también para dar bienvenida de la Secretaría de Economía para la parte de lo que es inversión extranjera, el director general de inversión extranjera, y sabemos que México está posicionado en un cierto ranking a nivel internacional y si no hacemos algo rápido y pronto, pues obviamente vamos a estar bajando escalones en lugar de subir escalones. Creo que todo el mundo estamos conscientes de que México hoy tiene una expectativa de que los próximos 5 o 6 años vamos a ser, pues como dicen por ahí, la novia deseada de Latinoamérica, así es como nos están viendo, la calificación que nos están dando como riesgo país nos lo está soportando y es la visión que tenemos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el director de finanzas el día de hoy para ayudar a su empresa a ser competitiva en el ámbito de modernización? ¿Qué es lo que tú estarías pudiendo mandar ese mensaje al financiero de las empresas? Pues básicamente nosotros en el IMEF hemos detectado que es muy importante la simplificación. Una de las cosas que tenemos que hacer, como bien lo mencionaba, es aumentar la productividad. Y en el IMEF lo hemos visto con muy buenos ojos, de hecho tenemos muy buenos resultados ya grabados de cómo hemos reducido nuestras cuentas por cobrar y la relación que tenemos con nuestros clientes. Los financieros necesitamos simplificar nuestro trabajo, necesitamos hacer nomás la transacción, mandarla, inmediatamente saber si cumple con todos los requerimientos al mandarla con el cliente o el proveedor o con lo que recibimos del proveedor y decirles que sí está correctamente. Hay mucho tiempo que se pierde cuando anteriormente se mandaban las facturas en papel, se mandaban a los clientes para que te pagaran una cuenta y no te enterabas hasta 2, 3, un mes después que la factura no cumplía con todos los requisitos y entonces tenías que regresarla, volverla a generar y volverla a emitir y te volvían a poner básicamente en la cola y tenías que esperarte otra vez a los 30 días o 60 días de pago. Ahora con la factura electrónica lo que vemos es que al momento de emitirla, los clientes tienen la habilidad de validar la factura que cumple con todos los requisitos y así inmediatamente en cuestión de minutos sabemos si la tenemos que volver a generar o si ya está bien y ya está en el proceso de pago. Entonces nosotros lo vemos con muy buenos ojos, lo vemos que la fiscalización también va a ser mucho mejor para el SAT y una de las cosas que el IMEF pide como sociedad, debemos cumplir con nuestros requerimientos fiscales y es una manera de asegurar que cada vez vamos a ir reduciendo más el comercio informal y convirtiéndolo más en comercio formal. Gracias, Víctor. Aristóteles, vamos a aprovechar tu tiempo al máximo, sabemos que tienes un evento programado saliendo a las 10 de la mañana de aquí. Aristóteles, nos hemos tenido la oportunidad en los últimos 4 administraciones del SAT, tenemos ahí a Rubén, José María, con Alfredo y ahora estás tú con nosotros. Y lo que hemos visto es que llegas con un espíritu, creemos, muy renovado, con muchas ganas de hacer las cosas, así te percibimos. ¿Nos puedes platicar un poco sobre este cambio de factura y qué cosas más el SAT está previendo que se pueden dar en los próximos años? ¿Cómo ven ustedes y cómo ves tú la relación con el contribuyente respecto a la facilidad de trámites y las oportunidades que se tienen en el mundo electrónico? Ahorita nos dabas un muy buen ejemplo de lo que significaba. Y cuando hemos estado en radio, en prensa, con este rol que tenemos en la Mexipac, la gente nos dice, oye, no es muy pronto, no falta infraestructura todavía de acceso a la nube, como comentaba Paco. El comentario es, súbete a un microbús y ve cuántos teléfonos inteligentes tiene la gente y todos los ves chateando, yo no veo qué es lo que nos haga falta, porque en realidad Paco nos puede decir cuántos millones de teléfonos tenemos ya inteligentes en México, pero me imagino que estábamos hablando ya de más de 80, 90 millones de teléfonos. ¿Qué es lo que ustedes ven en el SAT para continuar este esfuerzo? Con mucho gusto, Javier. Bueno, mira, nosotros vemos en el SAT que hay algunos mitos y algunas realidades. Mitos es aquel que cree que la factura electrónica viene a ser más costosa o que viene a ser un obstáculo en la operación comercial. Una realidad es que es todo lo contrario. Viene a disminuir costos, hace más competitivas a las empresas, se evitan estos gastos de mensajería que tenían en el pasado de enviar una factura de Yucatán a Tijuana o de la Ciudad de México a Tijuana y con el riesgo de que te tuviera que regresar esa factura porque tendría algún error. Hoy esa factura es un modelo reconocido por la autoridad fiscal, pero también le da certeza al contribuyente de la autenticidad de esa factura.
Con sorpresa, yo he podido ver, esa es otra realidad, que los particulares han encontrado en esta factura electrónica una gran iniciativa y una gran oportunidad de emprender. Y eso al Servicio de Administración Tributaria le cae muy bien. Tenemos 66 proveedores autorizados en certificación, pero navegando en internet he podido ver incluso ya aplicaciones, lo que le llaman apps, que se pueden bajar en nuestros teléfonos celulares, ya como facturadores, utilizando el mecanismo de un PAC. Verificadores de manera directa, podemos ver la representación gráfica, leer este código de barras bidimensional que está ahí y de manera inmediata y simultánea aparece la pantalla que hoy ofrece el Servicio de Administración Tributaria en su portal de la verificación y la autenticidad del comprobante digital que se está leyendo. El SAT ha visto que esta iniciativa que tienen los particulares, las empresas, de aprovechar este tipo de mecanismos para ofrecerle certeza a los contribuyentes, va a tener incluso que ser regulada, porque las aplicaciones que hoy están libres, por cierto, algunas gratuitas, algunas otras que no entiendo por qué, tienen algún costo, 13 pesos, 26 pesos, para facturar y para verificar comprobantes. Fíjense lo que va a hacer, que aquel que ya la tiene gratuita, y no voy a revelar nombres, pero están ahí muy sencillas buscándolas en las tiendas de aplicaciones, quien está ofreciendo esa aplicación gratuita va a tener más clientes. Y a través de esa aplicación ya se puede hoy facturar, ya se puede dar de alta clientes. Es decir, el día de hoy, una persona física que tiene actividad empresarial o que tiene un servicio o una actividad profesional, lo que antes le denominábamos servicio profesional, servicio independiente, personal independiente, hoy puede ya emitir su recibo o facturar. Y al mismo tiempo está obteniendo la ventaja de ser timbrado o validado por un proveedor autorizado en certificados. El Servicio de Administración Tributaria, hace ratito comentaba Paco Gil, el Servicio de Administración Tributaria va a adelantarse a mucho de lo que hoy ya está sucediendo, pero que traemos la iniciativa de todavía facilitarle más las cosas al contribuyente. Hoy en día el contribuyente, al hacer el pago, espera a través de un correo electrónico que el emisor del comprobante digital le haga llegar este comprobante o documento digital a su correo electrónico. En un futuro muy, muy breve, el contribuyente o el que está pagando el servicio o recibiendo la mercancía ya no va a utilizar ese correo electrónico. Con el comprobante digital, el Servicio de Administración Tributaria le va a depositar esa factura o ese comprobante digital al contribuyente en su cuenta, en su estado de cuenta fiscal. Y el contribuyente entonces podrá tener en ese buzón todas las facturas que emite y todas las facturas que recibe. Ya no dependerá de un correo electrónico para que pueda él o no recibir su factura. El SAT se la va a poner en su buzón personalizado fiscal. El siguiente paso en el SAT es ese apartado que antes era un apartado postal, ahora va a ser un apartado fiscal electrónico. Y ahí habrá notificaciones, requerimientos, invitaciones, facturas emitidas y recibidas. Y ese será el primer gran paso a lo que el Servicio de Administración Tributaria estará desarrollando en los siguientes meses como el sistema de registro fiscal, que va a permitir al contribuyente con esa información poder hacer sus declaraciones y hacer sus pagos de manera directa sin salir ya de una aplicación. En un futuro muy breve, quien hoy presta servicios o enajena mercancías llevará su contabilidad para efecto fiscal a través de un smartphone, a través de una tablet, y podrá ahí tener acceso a todos los archivos que el día de hoy son comprobantes digitales y que están en la nube.
Buenísimo, muchas gracias, Aristóteles. Esto significa que el taxi en el que llegamos a este evento, pues nos va a poder la factura ya con su teléfono celular, ya vamos a poder nosotros exigir que nos den esa factura, no andar peleando, y que la recibamos en tu teléfono con un mensaje que ya te llegó la factura, ¿no? Entonces ya el señor del taxista va a poder entregar facturas. Aristóteles, ¿qué esperaríamos? El CFDI permite que las facturas se estén dando en línea y el reconocimiento de esa venta, de ese ingreso, lo tiene el SAT en línea. Esto debiera ayudar a disminuir algunos trámites que hoy el contribuyente está haciendo, como podría ser, por ejemplo, la DIOT, como podría ser las devoluciones de IVA. ¿Ustedes ven que el proceso de contar con la información en línea de la facturación podría ayudarnos a facilitar ese tipo de procedimientos con el SAT? Sin duda alguna, tiene muchas ventajas. En primera, aquella declaración informativa antigua de clientes y proveedores de manera anual ya no tendría necesidad de existir. La DIOT está asociada al flujo, no a la emisión de la factura. Entonces, para nosotros todavía tendríamos que superar un paso que hace necesario y que platicaba ya Paco Gil, el de poder vincular una operación de pago, que hoy, por ejemplo, podría ser a través del SPEI, con la emisión de la factura electrónica. Si eso se puede dar, y creemos que es muy factible que la factura electrónica se encuentre dentro de lo que hoy es este registro en la nube, esa factura electrónica pueda recibir en un futuro precisamente la retroalimentación de la transferencia o del pago que se haga por parte del contribuyente. Entonces podamos asociarle a esa factura electrónica algunos atributos de que efectivamente ya fue pagada, ya tiene el flujo, y entonces daría lugar a la eliminación de la DIOT, de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. Y eso va a ayudar mucho a simplificar la vida al contribuyente, porque disminuye de inicio dos obligaciones que hoy son declaraciones informativas al SAT y que ya no sería necesario utilizar. Esto, sin duda alguna, facilitará para la autoridad y para el contribuyente una mejor relación tributaria. Tendremos algo que hoy no hemos podido todavía incrementar, que es la cobertura de cumplimiento voluntario y de vigilancia de ese cumplimiento de los contribuyentes. Tenemos 38 millones de contribuyentes, 14 millones de ellos están obligados en algún momento de su operación comercial a emitir o a expedir comprobantes digitales o facturas, que el próximo año ya todas estas serán a través de factura electrónica. El CFD ya no va a operar a partir del próximo año, y todas aquellas personas físicas que tengan ingresos menores de 250,000 pesos anuales podrán todavía utilizar el código de barras bidimensional. Todo lo demás tendrá que ser factura electrónica, como hoy se conoce. Esto va a ayudar mucho, porque entonces esa relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, entre el fisco y el contribuyente, se va a simplificar. La fiscalización que hoy se hace, y los números están en el informe de gestión tributario de cada año, de cada trimestre, que se publica en el portal del SAT, nos indican que hacemos aproximadamente 36,000 auditorías en un año. Tenemos aproximadamente 6,000 auditores. La productividad por cada auditor de esas auditorías es de 6 o 7 por año. Los números no mienten. Y tenemos 14 millones de contribuyentes, que son un universo fiscalizable. La factura electrónica sin duda permitirá hacer inspección electrónica. Va a permitir a la autoridad fiscal tener patrones de comportamiento predecibles, revisables, medibles, y eso también le va a permitir al contribuyente ver cuál es su cumplimiento. Yo quisiera romper un paradigma, que el cumplir fiscalmente pareciera ser que es una agresión que tiene de la autoridad hacia el contribuyente, cuando es una obligación constitucional que está soportada en la responsabilidad ciudadana y solidaria que debe tener quien hoy tiene lucro, tiene utilidades, en beneficio de quien no lo tiene. Hoy tenemos que entender que contribuir no es contribuir con Aristóteles o con el SAT, como lo dijo Paco, es contribuir con México. Y curiosamente he escuchado en el tiempo voces que indican que siempre son los cautivos a los que se les
carga fiscalmente la mano. Y hay muchos que los que no están dentro del control de la autoridad son los que siguen sin cumplir sus obligaciones, eludiendo o evadiendo el pago de los impuestos. Un mecanismo como este va a ayudar a que ese principio de generalidad tributaria se cumpla. La tecnología, sin duda alguna, para nosotros es un aliado y habrá grandes iniciativas en el SAT que tendremos que aterrizar y materializar en los próximos meses. Seremos testigos de ello y estaremos encantados de irlos compartiendo. Sin duda alguna, la factura electrónica apenas empieza. En el modelo de operación y de autoridad fiscal que tenemos, apenas creemos que es incipiente todas las ventajas que ofrecerá para el contribuyente y para la autoridad la factura electrónica. Gracias, Aristóteles. Último tema que nos gustaría tocar contigo es, existía el concepto del Santo Domingo, de las facturas de Santo Domingo, y en prensa le seguimos leyendo que hay Santo Domingo electrónico. Ese Santo Domingo electrónico, en realidad, al momento que se convierte CFD en CFDI y reportamos todas y cada una de las facturas al SAT, pues sería casi como el ladrón que está diciendo atrápenme, aquí estoy, ¿no? Este cambio, digamos, de ya no estar clonando facturas, de estarlas publicando por ahí y que yo como empresario sepa que mis facturas son seguras y que no se pueden clonar allá afuera, este cambio con el CFDI al momento de poner el timbre del SAT nos va a ayudar en esta perspectiva. Ustedes tienen mucha experiencia y de años atrás de que veíamos inclusive hasta había catálogos de facturas de cuál quieres comprar y llegaban y te ofrecían si querías de un carpintero, si querías de alguien que se dedicaba a hacer desarrollo, lo que tú quisieras estaban ahí en el catálogo. Ahora esto, pues la empresa que se quiera dar de alta y que registre en línea con el SAT, que está vendiendo facturas, pues sencillamente está fiscalizable, está ubicable. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, Javier, todas las empresas que el día de hoy están siendo inscritas, porque están iniciando operaciones, o las personas físicas que hoy están iniciando operaciones, ya están transitando a CFDI, la factura digital. Es decir, ya no hay opción de que ellos puedan manifestar, quedarse con otro esquema de facturación que no sea la factura electrónica. Esto ya sucede desde mediados del mes pasado y particularmente leyendo el artículo 17, el artículo 29, el 29A, el 29B y el 29C del Código Fiscal de la Federación, encontramos elementos para que este fenómeno que se dio en el pasado con las facturas impresas y que hoy pudiera estarse replicando de manera electrónica con la factura electrónica, con el CFDI, ya no sucederá. Pero además, las hipótesis que están ahí establecidas por el legislador permiten hoy a la autoridad fiscal cancelar el certificado de uso de sello digital. Ustedes saben que un proveedor autorizado en certificados no puede validar la emisión de la factura si el certificado del contribuyente está cancelado. De acuerdo a lo que señala el articulado entre el 92 al 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, se encuentran tipificadas todos aquellos actos constitutivos de la presunción de una defraudación fiscal. Todos los contribuyentes que hoy en día, o pseudo contribuyentes, que hoy en día estén realizando un acto constitutivo que se presume de defraudación fiscal en términos de esos artículos, serán cancelados sus certificados de usos de sellos digitales. ¿Qué significa ello? Que no podrán expedir facturas. Ya lo dice el código. La tecnología hoy lo permite. Todos aquellos contribuyentes que no están cumpliendo con sus impuestos, que no están presentando sus declaraciones, tendrán por cancelado el certificado de uso de sello digital. ¿Qué significa ello? Que no podrán facturar. Y si no pueden facturar, para efectos de lo que dice el último párrafo del 29 y del 29A, no podrá quien tiene relación comercial con él hacer acreditable o deducible las operaciones que quieran ampararse con ese contribuyente o pseudo contribuyente. ¿Qué significa esto? Que este documento digital hoy llamado factura electrónica va a permitir al Servicio de Administración Tributaria
materializar lo que en la hipótesis ya señala la disposición fiscal y que fue establecida por el legislador con el ánimo de precisamente combatir a aquellos pseudo contribuyentes que no están cumpliendo con su obligación tributaria. Eso hoy es una realidad, hoy ya está inscrito y consignado en la ley y hoy con la tecnología y con la aplicación de la factura electrónica es factible de aplicar. Muchas gracias, Aristóteles. Carlos, el presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ustedes tienen toda una organización dedicada a estar siguiendo estos cambios normativos, legales, y en este momento nos encontramos también que se acerca y esperamos próximamente se va a presentar una reforma tributaria. Pero por lo pronto toda la optimización de procesos que tiene el SAT para el contribuyente, ¿cómo ve el instituto los cambios que ha vivido el SAT respecto a estas facilidades y qué esperarían ustedes de este cambio y de los cambios que está comentando Aristóteles? Sí, buenos días. La realidad es que nosotros en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos simpatizamos y promovemos totalmente el concepto de la factura electrónica. Pero esta simpatía, esta promoción no es gratuita, está sustentada, hay razones para que así sea. Y básicamente las razones están orientadas en dos ámbitos. Primero, en el tema del fortalecimiento de la recaudación, y ahorita explico por qué. Y segundo, en el tema de la simplificación de las operaciones por parte de los contribuyentes. Nosotros en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, junto con otras 5 instituciones, que son la Academia de Estudios Fiscales para la Contaduría Pública, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores Públicos de México, la International Fiscal Association y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, las 6 instituciones elaboramos un estudio, una propuesta de reforma fiscal que desde luego parte de un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico se presenta una serie de propuestas. No es el tema ahorita, no voy a presentar todo eso que me llevaría mucho tiempo, pero sí voy a entresacar 2 o 3 puntos que tienen que ver con lo que estamos comentando. En el diagnóstico que tenemos en este estudio destacan, entre otras cosas, primero que la recaudación en México tradicionalmente ha sido muy baja, porque pues, no ha logrado sobrepasar niveles de recaudación de aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto, a veces un poco arriba, a veces un poco abajo, pero digamos rondando el 10%. Y esto definitivamente es un nivel muy bajo, porque simplemente como referencia, si tomamos la media de recaudación de los países que integramos la OCDE, pues ronda alrededor del 25% del Producto Interno Bruto. Si tomamos la media de los países de América Latina, ronda alrededor del 15%. Entonces me parece que bajo cualquier parámetro es claro que la recaudación en México es muy baja. Otro punto que entresaco de este diagnóstico que hicimos en el estudio al que ya me referí, tiene que ver con el tamaño de economía informal que tenemos. Antes lo decíamos nosotros y aunque nadie nos contradecía, tampoco nadie se sumaba a decir, sí, así es, pero recientemente el INEGI ya se sumó a lo que nosotros veníamos diciendo. Y lo que veníamos diciendo es que en México tenemos ya un tamaño de economía informal, por la verdad, demasiado preocupante, ronda ahora, confirmado por el INEGI, niveles del 60% del total de los participantes en la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 personas que están haciendo una actividad comercial, industrial o de servicios, 60 están en la informalidad. Y además es un problema que preocupa porque es un problema creciente, no es un problema estático. Seguramente si no se hace nada y estamos sentados aquí dentro de un año, dentro de 2 años, pues seguramente ya no hablaremos del 60, estaremos hablando quizá del 70% o no sé cuánto, pero es claro que es creciente el fenómeno. Entonces nosotros vemos muy claro que como parte de la propuesta de reformas fiscales que hemos presentado y que estamos promoviendo en el grupo de los 6, uno de los puntos importantes es que se tienen que tomar las medidas necesarias para fortalecer la recaudación. Hay una serie de propuestas, pero justamente una tiene que ver con el tema de que haya un control por parte de todas las personas que llevan a cabo actividades comerciales, industriales o de servicios, y sin duda la factura electrónica es un elemento que contribuye y seguirá contribuyendo en forma importante para ese propósito de elevar la recaudación. Pero decía yo que también simpatizamos y promovemos el uso de la factura electrónica por razones operativas. Ya se habló
de cómo ha evolucionado la tecnología, ya se ha comentado bastante el tema, y por la realidad es que en el mundo actual tenemos ya herramientas tecnológicas muy avanzadas y que seguramente seguirán avanzando, pero muy avanzadas no para tener una factura electrónica, que por supuesto que es un fin muy noble y muy necesario. Tenemos herramientas para que toda la información financiera que los contribuyentes generan se maneje a través de las herramientas modernas, no únicamente la factura electrónica, sino la totalidad de las operaciones, de tal forma entonces que la factura electrónica viene a ser un elemento más en todo ese complejo manejo de información financiera que tienen que atender los contribuyentes para propósitos fiscales, desde luego, pero no únicamente para eso. En primer lugar, las empresas existen por definición de ley para generar utilidades. Las sociedades mercantiles existen para eso, para generar utilidades, y para tomar decisiones que lleven al propósito de las empresas, que es generar utilidades, se requiere información financiera. Y si manejamos la información financiera sin la utilización de las herramientas modernas, pues estamos en desventaja, estamos dejando de ser competitivos, y entonces como contribuyentes, como sociedad, como país, nos estamos quedando retrasados. Por lo tanto, vemos también que desde el punto de vista operativo, a los contribuyentes les conviene el uso de la factura electrónica, pero el uso de las herramientas modernas para la totalidad de las transacciones, incluyendo desde luego la factura electrónica. No sé si respondí tu pregunta. Muchas gracias, Carlos. Por temas de logística que tenemos el día de hoy, estábamos programados para unos minutos más, pero quisiéramos aprovechar, como es nuestro primer evento, y si nos da su venia Aristóteles, nos gustaría que los directores generales de las empresas de la asociación pudieran pasar al frente y tomarnos una fotografía con el presidium, si fueran tan amables. También para la prensa, por favor, la gente, los directores generales, si pueden pasar aquí al frente y nos tomaremos una fotografía con el presidium. Bueno, vamos a continuar entonces. Todo esto, gracias Carlos, está inmerso en todo un tema de competitividad. ¿Y quién mejor que la propia Secretaría de Economía para platicarnos cuál es la visión de lo que está pasando con México, con las empresas? Como director general de inversiones extranjeras, pues obviamente tú tienes una visión de lo que está sucediendo a nivel internacional y México posicionado en este entorno. ¿Por qué nos haces favor de comentarnos qué es la visión que tiene la Secretaría de Economía? Muchas gracias. Primero que todo, una disculpa por parte de la subsecretaria Rocío Ruiz, quien no pudo acompañarnos. Ok, más cerca, aquí estamos bien. Porque es un honor estar aquí en su representación y participar en este distinguido panel. Ahí estamos, perfecto. Bueno, primero que todo, iniciando con el concepto de competitividad, me parece muy relevante. La semana pasada justamente se publicó una reforma constitucional, cosa curiosa. Ahora la Constitución tipifica el concepto de competitividad y le da el significado de aquel conjunto de condiciones necesarias para el crecimiento económico, generando inversiones y empleo. Es decir, hay muchas definiciones por gobiernos, por academia, por institutos internacionales en torno a esta noción de competitividad. Todas son parecidas, no son necesariamente coincidentes, pero creo yo que la mejor manera de entender la competitividad es mediante el concepto de productividad, y es en este sentido como tanto la Secretaría de Economía como el Gobierno federal están tratando de impulsar una agenda de reformas muy importante. Productividad entendida como el aprovechamiento eficiente de los factores de producción que permiten a una empresa, a un trabajador producir más con menos o más con lo mismo, es definitivamente la receta para el bienestar de la población y para el crecimiento de la economía. Creo que esto está completamente demostrado a través de la evidencia empírica. Y en este sentido, pues hay una mala noticia y hay una buena noticia. La mala noticia es que en este momento se aprecian los rezagos y se aprecian los costos de los rezagos de este país en materia de productividad. Mucho se ha comentado durante las últimas semanas que a lo largo de las últimas 3 décadas la productividad en este país ha permanecido completamente estancada. El crecimiento a lo largo de los últimos 10 años ha sido muy mediocre y muy por debajo de las necesidades que tenemos como país. La inversión extranjera, por ejemplo, después de la crisis del 2008, no ha logrado recuperar los niveles previos a la crisis.
se ha estabilizado en alrededor de 19, 20 mil millones de dólares, cuando tenemos una economía que da para muchísimo más que eso. Entonces, en este sentido, ha habido costos de oportunidad muy importantes durante los últimos años. Sin embargo, la buena noticia, por otra parte, es que tenemos un potencial tremendo para caminar hacia adelante a pasos agigantados. Es decir, malo sería que concluyéramos que las estructuras productivas de este país no dan para más. Necesitamos hacer ajustes importantes a las estructuras institucionales y económicas internas, y el país puede competir de forma muy importante en el escenario global, y creo que México se está perfilando claramente en ese sentido. Tenemos una ventaja estructural en este entorno de fragilidad económica internacional. México presenta claramente fundamentos macroeconómicos estables y saludables que son envidiables para muchas economías en vías de desarrollo, sobre todo en Europa, en Estados Unidos lo estamos viviendo. México mantiene, a pesar de que la perspectiva de crecimiento fue ajustada a la baja, tiene un pronóstico favorable de crecimiento, tiene un buen manejo de política monetaria, política fiscal, reservas, bajo riesgo país, una banca capitalizada, etcétera. Y en este contexto es cuando tenemos que dar el brinco hacia adelante, y justamente el clima de inversión no es otra cosa más que el reflejo del clima competitivo y de las condiciones de productividad. Y lo mejor que puede hacer un país, un gobierno, y la mejor manera de intervenir en la economía es justamente poniendo todas las condiciones necesarias y conducentes para detonar la productividad, que no es otra cosa más que la agregación de la productividad individual de agentes económicos, empresas y trabajadores. En este sentido, estamos en un momento histórico. México sigue siendo, a pesar de un año, el 2012, en el que por distintas circunstancias, algunas atípicas, hubo un desplome importante en la inversión extranjera, México sigue siendo un país muy atractivo para los inversionistas, y en este momento hay mucha expectativa, hay mucho apetito, lo hemos visto constantemente con agentes interesados en las condiciones que tiene México para invertir, sobre todo en el mediano y largos plazos. Por supuesto que podemos caer en aspectos o señalamientos trillados que no dejan de ser ciertos, como el hecho de que en la medida en que mejore la educación, la fuerza de trabajo, en la medida en que se despliegue más infraestructura, más capacidad logística, y sobre todo en la medida en que atendamos la gran tarea pendiente de fortalecer nuestras instituciones y el Estado de Derecho, que es el corazón y el factor crítico del crecimiento de los países en largo plazo, vamos a llegar a otros niveles. Pero la realidad de las cosas es que podemos avanzar muchísimo con pasos muy concretos y muy específicos que ya se han estado dando. A finales de la pasada administración se hizo una reforma muy importante a la legislación laboral que flexibiliza el régimen, que permite la movilidad, el mejor aprovechamiento del capital humano. Había mucha expectativa respecto del impacto que esta reforma iba a generar. Por supuesto que toma tiempo que las empresas y los trabajadores se ajusten a los nuevos incentivos y a las nuevas reglas, y es una reforma que va a surtir mejor sus efectos cuando se detonen otros cambios amigables al crecimiento y promotores de la inversión, pero tenemos ese gran avance. Hay un primer eslabón en materia de reforma educativa que tiende a profesionalizar el cuerpo magisterial en este país. Justamente se publicó la reforma en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, y por supuesto que hay mucho que implementar a través de legislación secundaria y además a través de medidas administrativas y judiciales, pero para ponerles un ejemplo de aspectos concretos que pueden tener un impacto inmediato, es el tema de barreras a la entrada. En la Secretaría de Economía desde hace muchos años hemos estado defendiendo que las barreras injustificadas a la participación de la inversión extranjera en sectores de alto impacto en las estructuras de este país y que no responden claramente a un objetivo de política pública, de interés público, tienen que ser eliminadas porque únicamente están ocasionando perjuicios. Justamente el quinto transitorio de esta reforma permite la libre participación de la inversión extranjera en el sector de las telecomunicaciones. Veníamos arrastrando un régimen absurdo, irracional, en donde una empresa podía invertir al 100% en telefonía celular, pero no podía invertir en el mismo porcentaje en los demás servicios prestados a través de redes públicas de telecomunicaciones.
lo que impedía la integración eficiente de actividades en un sector caracterizado por la convergencia. Finalmente esto se logra, se liberaliza también al 49% la radiodifusión, la radio y televisión abiertas, y este es un ejemplo de un esfuerzo que tiene que continuar, eliminar barreras a la entrada que no responden, que no son racionales, que no responden a necesidades de orden público. En el contexto del tema que se discute en este día, por supuesto que las tecnologías, el uso intensivo de tecnologías, tanto por empresas como por gobierno, tiene un impacto significativo en la productividad, y son medidas que van a tener un aporte tremendo en este sentido. Se comentó el tema de la informalidad, el sector informal es 45% menos productivo que el sector formal, entonces se tienen que realizar todas las medidas necesarias para tratar de incentivar el traslado de la informalidad hacia la formalidad, lo que se puede lograr mediante la reducción de cargas ociosas de tipo regulatorio, mediante el fomento a la creación y establecimiento de empresas y demás. Entonces, el entorno competitivo, insisto, en este momento, como estamos, es favorable. México tiene un gran atractivo para la inversión. Hemos desarrollado, consolidado sectores económicos de estatura mundial, podría decirse con hipercompetitividad, como es el caso de la industria automotriz, como es el caso de la fabricación de aparatos y componentes eléctricos. Tenemos mucho que avanzar en el sector servicios tiene que crecer mucho más. La eficiencia del sector servicios es crítica para esta etapa del desarrollo del país. Tenemos que caminar en todas estas barreras a la entrada, combatir la informalidad, insisto, teniendo el atractivo que tenemos, lo podemos maximizar de forma tremenda, podemos aumentar de forma muy importante nuestra competitividad, nuestra productividad, y consolidarnos como una de las principales economías en materia de inversiones. Muchas gracias. Yo quiero retomar de tus palabras dos temas que creo que son importantes. El primero, estamos hablando de que hay un interés, nos estás diciendo, hay un interés muy claro de parte de la inversión extranjera para participar en México. Si el extranjero está viendo en este país una oportunidad, pues yo pensaría que el empresario mexicano debería ver a su país justamente como la mejor oportunidad para crecer. Por alguna razón esos inversionistas están pensando en México el día de hoy. Yo creo que el tema del exhorto del día de hoy es a las empresas mexicanas que están ya establecidas a optimizar sus procesos, a mejorar, y por dos razones. La primera es porque evidentemente México tiene para dar más, el consumo interno va a estar en expansión y por lo tanto tenemos que estar mejor preparados para poder atender mejor a los clientes que tenemos en México, que los extranjeros están viendo como una oportunidad. La segunda que tú comentabas también importante es el tema de la igualdad, de que toda esa economía informal se esté pasando a la economía formal y que evidentemente esquemas como la factura electrónica en el nuevo formato nos van a ayudar a que se puedan integrar, y obviamente porque comentabas también de temas de salud, de educación, y obviamente pues si no tenemos recaudación no va a haber educación, no va a haber mejor servicios también judiciales, etcétera, todo lo que requerimos para tener un Estado de Derecho como todos los mexicanos queremos, ¿no? Entonces creo que son de los dos temas que podemos retomar de lo que nos acabas de comentar. Yo dejaría aquí a la mesa para que nos apoyen para cerrar esta mesa que tenemos, pues que si nos quieren dar sus últimas impresiones, si fueran tan amables, aprovechando un minuto cada quien nada más para decirnos qué es lo que ustedes, desde su perspectiva, de su propia trinchera, podrían decirle al empresario, que es básicamente al que hoy estamos dirigidos, cuáles serían las principales actividades o tomas de decisión que deben de hacer en este año, en el siguiente año, para que realmente podamos mejorar, relacionados obviamente con el tema de factura, pero también con el tema de la productividad empresarial. Por favor, si nos pueden apoyar, empezamos nada más con un minutito cada quien, por favor. Ya nos hiciste favor, si no te importa, vamos a continuar. En este caso, Víctor, por favor. Bueno, efectivamente, la productividad es un factor muy importante en toda la industria. Y la factura electrónica definitivamente nos va a ayudar en cuanto a todos los demás procesos que tengan de su planta, utilicen la tecnología actual. Ya vimos que tenemos muchos dispositivos generados en los teléfonos, en los iPads, en todos los dispositivos, utilícenlos. Nosotros, por ejemplo, en la empresa, por lo mismo, para reducir la cantidad de tramitología que hacemos aún dentro de la empresa, tenemos ya todos los procesos con códigos de barra para asegurarnos de cuando un operador empieza una operación y cuando utiliza un material, automáticamente se hacen los descargos. Entonces tenemos que reducir. Anteriormente usábamos hasta 5 personas para tomar los datos
y teníamos los resultados, después de invertir a 5 personas, tomar los datos, los teníamos después de un día después o días después. Muchas veces teníamos resultados hasta fin de mes o hasta cuando hacíamos un inventario nos damos cuenta de la pérdida de ciertos materiales o del abuso o de la pérdida de eficiencia en el proceso. Entonces utilicen toda la tecnología disponible ahorita para que les ayude todos los procesos. Gracias. Aristóteles, palabras finales que nos puedas contribuir. Muchas gracias, Javier, por la oportunidad de compartir este foro, este evento con los empresarios que hoy aprovechan la tecnología en esta evolución digital, en particular la factura electrónica, con distinguidos y admirados personajes que están acompañándonos en este foro y algunos en su momento ex jefes también. Muchas gracias, Paco, por todo ese consejo sabio y en algunos momentos también esa asesoría que nos permite hacer mejor nuestro trabajo todos los días. Factura electrónica es un elemento o documento digital que ya tiene arraigo en nuestro país. Nuestro país es líder en el uso de comprobante fiscal digital. Empezamos después de Brasil, de Argentina y de Chile, pero también quiero decirles que nuestra experiencia ha sido mejor que la que ellos tienen el día de hoy. Celebro la alianza que existe entre los PACs como auxiliares en esta labor del Servicio de Administración Tributaria, que ayudan y facilitan a los empresarios o a las empresas que hoy deciden utilizar esta herramienta digital para efecto de disminuir costos, hacer más rentables sus inversiones, ser más competitivos, ser más productivos, ahorrar papel y contribuir al cuidado del medio ambiente. Los testimonios están en internet. Las empresas han tenido esa expresión abierta, pública, de poder revisar cómo ha sido ventajoso y beneficioso utilizar la factura electrónica, y en el Servicio de Administración Tributaria nos congratulamos con ese esfuerzo. La alianza que tenemos con los empresarios que hoy en día son proveedores autorizados en certificados va a permitir que se desarrollen los siguientes aplicativos, los siguientes herramientas tecnológicas que van a permitir facturar, que van a permitir llevar un sistema de registro fiscal electrónico a través de dispositivos móviles, y eso le va a simplificar la vida hoy al contribuyente. Es una realidad. El contribuyente que decide ir a factura electrónica hoy es un contribuyente que disminuye costos y que fácilmente puede hoy facturar sus servicios o la enajenación de mercancías. Muchas gracias, Javier, gracias a todos. Muchas gracias, Aristóteles, muchas gracias. Paco, por favor. Bueno, pues en este esfuerzo de mejorar nuestra productividad, quizás hay que concentrarse en cuáles son nuestras fuentes internas de improductividad, y estas yo las he identificado en mi experiencia a lo largo de los años en dos. Una, la falta de comunicación entre los distintos grupos de la organización en la que estamos. Hay una cantidad verdaderamente asombrosa de información, de conocimientos, que la gente que está en el campo de batalla los domina, los conoce y que no se llegan a transmitir. Normalmente las instrucciones no bajan y la información no sube, y ese es un problema de comunicación dentro de las empresas que tiene que ver también con la falta de aprovechamiento de las tecnologías de la información. El otro es no identificar procesos. Generalmente nos confundimos con definir procesos de una manera bastante puntual, sin darnos cuenta que la forma como tenemos que concentrarnos para identificar procesos, controlarlos, y simplificarlos y reducir costos a través de este esfuerzo es definir los procesos de punta a punta. Y para eso la tecnología nos da una información formidable, porque además ciñe a quien está responsabilizado del proceso a través de las computadoras y a través del software que se establece para amarrar esos procesos. Gracias, Paco. Carlos.
Yo creo que el tema de la productividad siempre ha sido importante, pero no cabe duda que a raíz de que el presidente de la Madrid decidió insertar a México en la globalidad, pues el tema de la productividad pasó de ser importante a ser, diría yo, de sobrevivencia. Y entonces, una vez que México está insertado en la globalidad, estamos todos obligados a ser competitivos, a tener productividad. Y cuando digo todos, me refiero, entre otros, a que nuestro esquema fiscal tiene que ser competitivo. ¿Por qué? Porque si logramos tener un esquema fiscal competitivo, estaremos en paralelo logrando que los capitales mexicanos quieran permanecer en México y estaremos logrando que los capitales extranjeros quieran venir a México. Hoy día los grandes flujos de capital no están viniendo a México. Entonces sí es muy importante que trabajemos para lograr un esquema fiscal competitivo. Con flujos de capitales generaremos empleo, teniendo capital, antes que empleo, teniendo capital tendremos inversión, con capital e inversión tendremos empleo, con capital, inversión e empleo tendremos impuesto y alcanzaremos el círculo virtuoso al que todos aspiramos del bienestar social. Hoy día estamos medio metidos en un círculo vicioso, no hay suficiente inversión, no hay suficiente empleo, no hay suficientes impuestos y no hay bienestar social. Entonces, por eso es muy importante que, entre otras cosas, avancemos en temas como el que nos ocupa esta mañana, la factura electrónica, que sin duda ayudará a que nuestro esquema fiscal sea más competitivo. Pero no nada más el esquema fiscal tiene que ser competitivo. Todos aquellos que llevan a cabo una actividad, como decía yo, comercial, industrial, de servicios, también están obligados a ser competitivos si es que quieren sobrevivir en el mundo globalizado. Y entonces, para poder sobrevivir en este mundo globalizado, tenemos necesariamente que hacer uso de las tecnologías modernas, de las herramientas electrónicas. Es una de las cosas que tenemos que acercar a nuestras organizaciones, si es que no estamos en ellos, para lograr ser competitivos, para lograr tener competitividad. Y entonces, como ya lo apuntaba, tenemos que hacer uso de las tecnologías modernas para la factura electrónica, desde luego, pero para el control de todas las operaciones que llevamos a cabo, como un procedimiento de optimizar nuestra operación y tener la información que nos permita tomar en tiempo real las decisiones que se requieren tomar en tiempo real, ¿no? Gracias, Carlos. Muy interesante todo lo que nos están comentando. Quiero comentar que la propia Mexipac ahorita está elaborando un estudio. Este estudio está relacionado con los temas de lo que puede impactar la factura electrónica en la productividad del país, y me voy a explicar. Si ustedes anteriormente en papel mandábamos a hacer nuestro proceso de venta con nuestros clientes y mandábamos a hacer la factura, teníamos que entregarla en una ventanilla de atención. En esa ventanilla, como sabemos, pues pasaba la revisión de las áreas receptoras del servicio, del producto, pasaba por contabilidad, en fin, para que nos dijeran si la factura la iban a recibir o no. Aquí tenemos empresarios que saben lo que significaba todo ese proceso y cuánto tiempo llevaba para que a la semana nos dijeran que la factura no cumplió y empezar el ciclo nuevamente. Entonces las 30, 60 y 90 vueltas se convertían en 90, 120 y 150 vueltas. A partir del nacimiento de la factura electrónica y que podemos entregarla de manera dinámica y electrónica en la red, pues evidentemente los tiempos administrativos para recibir esa factura y procesar su pago se van a disminuir de una manera tal que ahora todos los entes productivos que antes se tardaban a lo mejor esos 15 o 20 días administrativos, no hablo de los 30 días comerciales de pago, esos 15 o 20 días se van a poder ahorrar y eso tiene un impacto en el ciclo de cada uno de los negocios. Entonces, si yo puedo generar mi flujo de efectivo con mayor celeridad, 15 días multiplicado por cuántos ciclos durante el año, a lo mejor estoy ganando 45 a 60 días de productividad como empresario. Ese tema de lo que es la administración, imagínense el impacto que puede tener en la economía cuando los ciclos, quitamos fricción a la economía y los procesos de pago se están agilizando. Para todas las economías, pues obviamente tenemos oportunidad de producir más, de tener más empleos, de generar mayor tracción económica, ¿no? Entonces, ese estudio sabemos intuitivamente que está ahí porque hemos platicado con muchas empresas que ya lo están viendo como un beneficio y ahora lo que vamos a hacer es poder poner en blanco y negro qué impacta, qué números estamos recabando de información de miles de entrevistas que se van a hacer a empresas para poder hablar de ese impacto a nivel económico nacional. Así que creo que de un lado sí, la fiscalización es importante, sí sabemos que tenemos que tener mecanismos seguros, pero lo que queremos hablar en esta mesa también adicionalmente es que la productividad
en México relacionada con el tema de factura, pues en realidad está inmersa en un proceso de cliente-proveedor y estamos convencidos de que esto nos va a ayudar y que a nivel económico vamos a tener un gran beneficio, ¿no? Cualquier cosa que le quite fricción a los procesos de cobranza, a los procesos de entrega, evidentemente nos tiene que ayudar. No me queda más que agradecerles a ustedes, obviamente su participación. Estamos muy honrados, verdaderamente nos enorgullecemos de este primer evento que tenemos con Mexipac y les agradecemos a todos. Les pido un aplauso para nuestros asistentes. Entregamos un reconocimiento a los asistentes.